estas se mantengan en la impunidad es lo que permite que se siga dando, digamos, estos niveles de no, que los criminales no paguen el daño generado a sus víctimas, o sea, que no paguen los crímenes y que esas estructuras sigan actuando en la medida en que no hemos logrado que se aplique esa justicia y romper con la impunidad. Eso, o sea, que uno de los ejes fundamentales también de este aspecto tiene que ver en desnudar el problema de la impunidad. El gobierno a veces saca normas, ahí lo explica, leyes de aumentar las penas. Ejemplo, el genocidio no puede prescribir y ya hay una ley donde dice que estas violaciones no pueden prescribir. Otra, aumentó las penas. ¿Y de qué nos sirve que se aumenten las penas si no se detiene a nadie? ¿Sí comprenden? Sacan normas y van a la OIT y dicen, sacamos la ley, esta es la ley, me aparece aquí, las leyes 1309 del 2009, donde se aumentan las penas, los términos para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y homicidio que se cometieran hacia el futuro después del 26 de junio del 2009. O sea, lo pusieron para el futuro del 26 de junio hacia adelante, para olvidarlo de atrás. Pero también, al impulsar el aumento de las penas, uno pregunta, pero si no se detiene, ¿qué nos ganamos que le apliquen 30 o 50 o 100 años? Pero van a la OIT y dicen, acabamos de promulgar, estamos contra la impunidad porque sacamos la ley 1309, pero no se aplica. Entonces, dése cuenta que hay todo un sistema para burlar la justicia. Hay todo un sistema para burlar la justicia. Bueno, esta mañana, un aspecto que me parece bien importante es las estadísticas, porque es que demostrar genocidio no es simplemente un discurso político. Demostrar genocidio es reconstruir los casos, cómo fue, cuáles son los móviles, todo el proceso de investigación. También significa demostrar que ese objetivo de eliminar a ese grupo era sistemático. Y la Fiscalía por ejemplo investigaba era caso a caso, con las organizaciones de derechos humanos en la Comisión Interinstitucional. En el último periodo que se ha bajado por el homicidio del 100% al 94, 95 en autores materiales, ¿sí? Ha bajado la impunidad. Ese esfuerzo es señalando a nosotros de que tiene que haber un cambio en el proceso de investigación, que se tiene que investigar es cuál han sido todos los planes, los tentáculos en una región, dónde han sido que se han presentado los asesinatos, la persecución. Y entonces casi que nosotros con estas estadísticas podemos ir detectando, por lo menos tener claves de cuáles son las organizaciones victimizadas, qué región, en qué época de la historia, si había pliegos, en qué momento de la lucha sindical y social fue que se presentó esa victimización. Pues a través de estas estadísticas que nosotros podemos ir percibiendo esa lógica, volver a, como a reconstruir cómo fue ese proceso. Y es ahí donde esta mañana el compañero nos mostraba cuáles son los departamentos más victimizados. Entonces, hay regiones donde nosotros necesitamos un mayor compromiso de los defensores de derechos humanos, de las mismas organizaciones victimizadas, para volver a reconstruir esa memoria, esa verdad, esa justicia. Y es que tenemos que, por lo menos el caso de Antioquia, ustedes mismos lo veían, cuantitativamente el número de homicidios en Antioquia y de violaciones es altísimo, pero también me parece que es bueno contrastarlo con la siguiente figura, como lo explicaba muy claramente el compañero esta mañana. ¿Cómo, si colocamos el número en la estadística en los términos, manejo, digamos, que el lenguaje sindical, de manera técnica, con rigurosidad técnica, los conceptos, aquí simplemente se coloca el número de homicidios por departamento. Entonces, lógicamente que cuantitativamente Antioquia aparece como la que hay mayor victimización. Pero cuando los compañeros hacen el ejercicio estadístico y distribuyen de acuerdo al número de asociados, al número de habitantes, pues cuando miran el número de los 3.000 asesinatos y violaciones que se han dado en todo el país, aquí está solo homicidios, ya el mapa cambia de tono. O sea, esa concentración se hace más fuerte, o sea, entre más oscuro es porque hay mayor violación de los derechos humanos.
Entonces, como aquí hay poca población en Arauca, hay menos sindicatos, y a pesar de tener poca población y menos afiliados, Arauca se pone mucho más fuerte en su victimización. O sea, ha sido una zona crítica de crisis humanitaria permanente en muchos periodos. Entonces, este mapa nos muestra lo que el compañero decía, es que la violencia ha sido generalizada. Es una demostración que la violencia antisindical ha sido en todo el país. O sea, no ha sido, como algunos dicen, la región Antioquia y la región de Urabá. Algunos me dicen, que el problema de la violencia aquí es a causa de la guerra de todos los actores en Antioquia y Urabá. ¿No? El problema del papel del Estado y los empresarios se refleja en que políticamente ha habido una política de genocidio a nivel nacional. Y este mapa es una demostración estadística de esa lectura. O sea, nosotros tratamos de hacer esa lectura, no sé el estadístico. Nos podrá dar su opinión, pero nuestra lectura política es que aquí esto es una demostración de lo que nosotros queremos conceptualizar de genocidio. O sea, que es estructural, que es sistemático, que es generalizado. Una cosa que quiero también hacer énfasis es que cada uno de nosotros, el que es del abuso, el que es agrario, el que es educador, deberíamos aprendernos esto. Este es las violaciones por sector. Aquí en la estadística nos queda corta. Aquí deberíamos tener, por lo menos financiero, que aparece pequeño, pero financiero nosotros deberíamos reconstruir la memoria y la historia de qué compañeros fueron asesinados en el sector financiero. O sea, porque el reconstruir la memoria nuestra es lo que nos va a permitir que eso no se vuelva a repetir. Recuerden un poco lo que pasó con el fascismo. O sea, ¿por qué los alemanes, por qué Europa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge? Es porque ellos se pusieron a mirar de que esa guerra, la Primera, Segunda Guerra Mundial, esa hecatombe de esas guerras, no podía repetirse más. Si nosotros olvidamos, si nosotros no reconstruimos esto, por organización, por sindicato, la historia de nuestros sindicatos, pues no podremos reconstruir quiénes fueron quiénes ofrendaron la vida por esa lucha sindical. Entonces, para nosotros es muy importante, si vamos a demandar genocidio, si vamos a pedir reparación individual y colectiva, tenemos que reconstruir, o sea, convertir estas barras en memoria viva. Y memoria viva es que los nuevos afiliados conozcan su historia, que haya una recopilación, que esto tiene nombres, y esto tuvo un proceso social. ¿En qué pliego, qué derecho se conquistó y cuáles fueron las víctimas para sacar ese derecho? Entonces, para nosotros es muy importante poder ubicar que el genocidio se ha dado en educación, en el sector estatal y municipal, en el agro, y esto está en su registro. Todo esto está en su registro, porque las víctimas del sector agrario son mayores que los 3.000 sindicatos de los 3.000 sindicalistas. Solo los que han puesto el sector agrario son más de 3.000. Aquí las estadísticas, porque es que ahí nos ponen la discusión entre asociaciones, sindicatos, afiliados, o sea, asociación campesina no la registraron en el ministerio, entonces no es sindicato. Entonces aquí por una serie de discusiones, el sector agrario está totalmente subregistrado. Entonces, sector agrario, salud, ANTOC, todos los sindicatos, judicial, azonal. Aquí dice otros, bueno, habría que mirar cuáles son los otros. Desconocido, transporte, la industria, construcción. Estos sindicatos, estas víctimas, son los que necesitamos reconstruir con más fuerza. O sea, tenemos que hacer ese trabajo de reconstruir nuestra memoria y de conocer la verdad de eso. Termino. Nosotros aprendemos esto para que no se repita ese genocidio, pero también para rescatar el papel del movimiento sindical, o sea, el derecho a existir como sindicalistas. Y en ese sentido, más nosotros, por eso es que para nosotros es tan importante entonces el debate de la ley de víctimas, que algunos plantean, o sea, realmente planteamos que la ley de víctimas es es una de las políticas para tratar de dar la imagen, de limpiarle la imagen al actual gobierno, de decir que está preocupado por las víctimas. Hasta marcha con las víctimas.
Pero nosotros nos preguntamos cuándo se va a hacer realidad todo esto de esta ley de víctimas. Pues para el tema de reparación colectiva del movimiento sindical aparece allí que va a haber reparación colectiva a líderes sindicales pero así en forma general, y ya se reglamentó, mañana yo creo que se desarrollará con más espacio cómo va ese tema de la ley de víctimas. Pero eso no va a ser realidad, compañeros, si no mantenemos las tres tácticas que ejercemos en el movimiento sindical. Uno, la denuncia política. Dos, la movilización, la organización de las víctimas. Tercero, la vía jurídica. Tenemos que también ejercer la vía jurídica para poder exigir que se reconozca el genocidio, pero que también ese daño sea reparado colectivamente. Porque fácilmente pueden ir las víctimas individualmente a reparación, pero ¿qué les van a dar de reparación? Les van a dar unos pesos. Ejemplo, 18 millones entre 5 personas. ¿Cuánto le toca a cada una? Por un padre o por una madre sindicalista. Le tocará 4 millones a un hijo. Hay algunos ya organizaciones han hecho mano el análisis, no pasa de 4 millones lo que le pueden dar a un hijo o una hija por su padre o su madre asesinado. Esa es la reparación administrativa. Por eso para nosotros es tan importante organizar una verdadera reparación colectiva, un reclamo colectivo, porque el reclamo individual, pues la ley lo va a tomar ahí y le va a dar unas monedas. Entonces, en ese sentido es donde nosotros, como CUT, tenemos unas propuestas elaboradas por todos nosotros y con las víctimas. Tenemos varios documentos, pero dos documentos que ahí más adelante están y se les puede entregar y muchos de ustedes lo pueden tener. Es una propuesta de reparación colectiva, pero también tenemos dos hojitas de lo que pensamos debe ser la reparación al daño del movimiento sindical. Ahí aparece un archivito. Sí, solamente ahorita. Entonces, debe haber reformas así un poco, como muy rápido, ¿cómo entenderíamos nosotros lo que reclamamos al Estado, que apenas es un bosquejo? Porque en la medida en que nosotros hagamos una propuesta de reparación colectiva, vamos a poder sindicato por sindicato y región por región a decirle cómo nos deben reparar colectivamente. Entonces, si a un sindicato le eliminaron 20 dirigentes, nosotros le vamos a reclamar al Estado que nos forme 60 dirigentes en el sindicato. Porque es que ese es el que va a darle continuidad a ese sector social. Que las viudas, nosotros hemos dicho en las propuestas que se debe exigir una pensión vitalicia de un salario mínimo legal para cada una de las viudas o los compañeros que han perdido sus compañeras en este genocidio. A su vez, manifestamos que debe existir derecho a la negociación colectiva, que debe plasmarse en los convenios internacionales del derecho de asociación, de poder fundar sindicatos, que exista, que el Estado pida perdón público por toda esta violación a los derechos humanos. O sea, esta propuesta, que lo pueden ustedes leer con más calma, la hemos construido con nuestras organizaciones, con nuestros congresos, con las víctimas, hemos construido unos ejes básicos. Esto apenas es un bosquejo de lo que le reclamamos al Estado. Si no lo logramos directamente con el Estado colombiano, pues nos tocará ir a instancias internacionales, como ha ocurrido con el tema del genocidio de la Unión Patriótica. Existe hoy un reclamo internacional en la Comisión, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde allá están en el proceso de discusión del reclamo de genocidio político que se dio con la Unión Patriótica en la Corte Interamericana. Nosotros, si no logramos la reparación del daño a nivel nacional, pues tendremos que hacer ejercicio de los mecanismos internacionales para exigir el reclamo, la reparación al daño infringido al movimiento sindical. Digamos que este es un paso así rápido de la propuesta de los criterios con que la CUD y con que las víctimas